Muy buenos días, te saludo. Es para mí un privilegio estar con todos, con la gente presente, con la gente que nos ama, que nos bendice, nos da la oportunidad de bendecir sus vidas, ministrando la palabra de Dios. Gracias a Dios por un llamado. Saludo a la Iglesia Digital, la gente que nos apoya, que nos ama y que cada día vemos sumarse gente a la visión que traemos. De verdad estamos muy agradecidos, muy contentos con Dios. Les doy gracias a todos aquellos que han estado escuchando los devocionales, por sus comentarios y por su apoyo. Los bendigo en el nombre de Jesús y reitero, nuestra intención en Trillo Nuevo es bendecir a la iglesia y exaltar el nombre de Jesucristo y cumplir la gran comisión dada por Jesús, que es predicar el Evangelio a todos. Esta mañana estoy contento, expectante y mi corazón arde con el fuego del Espíritu Santo porque estaba preparando un tema o estaba pensando y meditando qué tema vamos a dar el domingo. Y me acuerdo que en mi corazón decía, voy a predicar un tema en específico. Y estaba pensándolo y estaba teniendo un tiempo de oración y el Espíritu Santo me habló respecto a hablar de los sueños de Dios. Y me acuerdo que empecé a pensar, y dije, bueno, ¿de qué forma podemos ir? Guíame, dame sabiduría, dame gracia. Y a medida que fui preparando el mensaje, eh, pensaba en algunas de las personas que sé que han venido a escuchar palabra, sé que escuchan algunos otros nuestros mensajes en YouTube. Y dije, esto es un llamado o una palabra muy específica de parte de Dios para muchos de los que conozco y sé que muchos que no conozco de igual forma. Así que dispón tu corazón porque el Espíritu Santo tiene una palabra rema en esta mañana para tu vida. ¿Y qué es una palabra rema? Muchas veces en las iglesias dice una palabra rema, una palabra rema. Rema es una palabra griega. Cuando el apóstol Pablo hacía inferencia a una iglesia, por ejemplo, decía, mando una carta a los romanos, una carta a los corintios, una carta a los gálatas, era un rema a esa iglesia, es decir, una palabra en específico, un mensaje en específico hacia alguien con un fin de parte de Dios. Por ejemplo, cuando a María se le aparece el ángel, le dice, le hace un llamado y ella dice, hágase conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso conmigo. Eso fue una palabra rema. El ángel trae una palabra en específico y un llamado a María para servir a Dios. Y ella dispone en su corazón que se haga la voluntad de Dios con ella. Eso es una palabra rema. Así que tengo la certeza de que Dios trae una palabra rema para muchos de ustedes y para mi vida en este tiempo. Así que vamos a orar para empezar este, este mensaje poderoso porque siento fuertemente la presencia de Dios en este tiempo ya. Dios, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gloria, por tus atributos tan bellos. Te pido que traigas fuego en este tiempo, que traigas sabiduría, que traigas revelación y que traigas tu verdad, que nos alumbres y abras nuestro entendimiento para poder tomar lo que ya nos pertenece como iglesia. En el nombre absoluto de Jesús. Amén. Quiero pedirte que vayas a el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 16. Lo voy a leer para ir un poquito más rápido. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Vemos cómo está describiendo aquí en Job que Dios nos habla a través de visiones nocturnas y sueños, que es lo mismo. Y quiero comentarte que tenemos diferentes formas en las que Dios nos habla. Puede ser a través de alguna situación, tenemos que poner en práctica el poder de la palabra, eventos,
a través de la palabra de manera directa, puedes estar leyendo la palabra y tomar esa palabra y decir, esto es para mí. El Espíritu Santo habla a tu corazón y dices, esta la voy a tomar para mí este día. Habla al corazón de manera directa, puedes estar orando, puedes estar caminando y el Espíritu Santo te habla. Recuerdo, voy a hacer un paréntesis rápido, en una ocasión iba saliendo de casa y era un día complicado, hoy iba a ser un día complicado. Y recuerdo que cuando cerré la puerta para salir a la calle, el Espíritu Santo me dijo, bendita tu entrada y bendita tu salida. Y realmente estuve tan agradecido de haber escuchado su voz en mi corazón que tuve un día ya no complicado. Fue un día, a pesar de que tal vez hubo dificultades o algunas situaciones que se tuvieron que resolver, fue un día completamente bendecido y de manera continua recuerdo esa vez que Él me habló. Y siempre o seguido, cuando cierro la puerta de casa, me acuerdo que es bendita mi entrada y bendita mi salida. Eso me refiero cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón. Puede hablar de manera audible a través de un profeta, utilizando los dones de otra persona como el don de profecía, el don de sabiduría, el don de ciencia, los cuales Dios revela a sus siervos alguna palabra, alguna necesidad, alguna situación y puede ser exhortado o llamado a algún fin específico de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, recordemos que es soberano y tiene muchas formas de hablarnos. Sin embargo, esta mañana vamos a estar estudiando lo que son los sueños de parte de Dios. Y no sé qué tanta atención le has puesto a esto. Al menos yo te puedo asegurar que yo no había estado tan presente. Yo tenía la conciencia de que Dios habla a través de sueños. Incluso he llegado a pedirle, háblame a través de un sueño, respóndeme a través de un sueño. Y me he dormido y me he acostado, como dice la Biblia, me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba expectante de Dios, de la respuesta de Dios a través de un sueño. Pero ahora que estuve preparando este mensaje me quedé asombrado de la cantidad de veces que Dios habló en su palabra a través de un sueño. Pero vamos a estudiar primeramente qué es un sueño. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón cuando usamos esa palabra? Uno, esta palabra la escribimos para describir lo que es el cansancio físico. Es decir, cuando tenemos un día agotador, decimos, ya me dio sueño o ya tengo sueño. Incluso hay gente que se queja de que su pareja le da sueño. Ya vamos a ver una película y vas en el minuto 2 y la persona ya está dormida. No quiero aventar piedras porque ahorita me caen a mí también. A veces le digo a mi esposa, hoy el que se duerma primero pierde. Y ya me quedé dormido. Ni siquiera terminé la frase. Gracias a Dios, de verdad, por la vida de nuestras parejas. Gracias a Dios por la vida de mi esposa. Es una bendición increíble. Aunque se duerma, no, no es cierto. No es cierto. Yo recibir pedradas. Bueno, también yo me duermo. Dice, regresando al tema, perdón, fue un paréntesis ahí, como de chiste. Y vemos el descanso, la necesidad del descanso físico. La palabra habla mucho de este descanso físico, de la necesidad de nuestro cuerpo, la necesidad fisiológica. En el libro de Eclesiastés y en Salmos, dice, podemos ver cuando Dios toma una costilla de Adán también y puso un sueño profundo. Es decir, vino un sueño, un reposo, una relajación física. Eso lo podemos definir como sueño. Tengo la necesidad de descansar. Otra la usamos para hablar de una meta en específico. Mucha gente sueña, dice, tengo un sueño. Mi sueño es tener este negocio, mi sueño es emprender aquello, mi sueño es llegar a este tipo de carrera, mi sueño es esto. Esas son metas, lo usamos para describir un proceso que vamos a transcurrir para tener un fin específico en nuestro corazón, no necesariamente parte de Dios. Y otra opción es el sueño que Dios le dio la capacidad de tener en nuestra mente, que es un sueño profundo. Y hablando de manera científica, es una situación fisiológica del reposo que se caracteriza por una reducción de la actividad cerebral. Es decir, nuestro cuerpo se relaja y nuestro cerebro tiene una menor interacción con el entorno y a esto se le suele llamar sueño REM.
Incluso los ojos llegan a tener cierto movimiento, no sé si has prestado atención en eso, y es cuando nuestro cerebro empieza a tener sueños. Sueñas lo que hay en tu corazón, sueñas basado en lo que tenemos almacenado en nuestro corazón. Recordemos que nuestro pensamiento está en nuestro corazón. Y eh, incluso podemos llegar, voy a hacer un paréntesis que tengo aquí apuntado, es cierto, lo iba a dejar de lado, pero afortunadamente lo vi. En ocasiones podemos llegar a ver o soñar que volamos. Eso es un sueño REM. Y por ejemplo, ahí puede hablar una situación complicada en nuestra vida y tenemos el deseo de salir adelante o salir avante de ello. Y eso es un sueño que desea de nuestro corazón expresando tener libertad. Entonces hay que prestar atención también a los sueños, a lo que nuestro corazón está diciendo. La mayor parte de ellos son padres, al menos a mí a veces me despierto y digo, ¿por qué me desperté? Lo peor es que te despiertas en la parte más emocionante, ¿no? Incluso he tenido la oportunidad de dormirme y volver y seguir en el sueño donde se quedó. Pero la definición psicológica de ese tipo de sueños es que es un estado de conciencia que se caracteriza por las experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales. También quiero comentarte como otro punto, recordemos que estamos viendo una introducción de qué es un sueño. Satanás también aprovecha el interferir en nuestros sueños mientras estamos dormidos. Puedes tener lo que llamamos una pesadilla. Satanás puede llegar y traer alguna perturbación, alguna inmoralidad sexual, algún acto de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos una opresión demoníaca. Así que el consejo ante esto, cuando llegues a experimentar un tipo de esto, siempre recuerda y tómate de la palabra de Dios y niégate a la situación. Te voy a comentar un testimonio de este suceso. Satanás interfiere en los sueños. Hace algunos años, una persona estaba experimentando un tiempo complicado de ataques espirituales en su vida, en su casa, y tuvo un sueño en el que estaba en un lugar oscuro y que había muchos demonios a su alrededor, y que entre todos los demonios venía un demonio más grande, es decir, Satanás, y que ponía unas cadenas en su mano, en sus muñecas, y que se burlaban de ella. Así que despertó espantadísima y las opresiones demoníacas siguieron y siguieron y siguieron, y Satanás le mentía continuamente, oprimiéndola, atacándola, hasta que llegó un tiempo en el que el Espíritu Santo trajo libertad a su vida. Quiero comentarte y sugerirte que Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. A pesar de que te hablen un sueño, recuerda que son mentiras. Las promesas del Dios eterno a tu vida no serán modificadas por las intenciones de Satanás. Recordemos que sus maquinaciones no nos son ocultas, que él anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Así que si Satanás ha puesto un sueño, una pesadilla en tu vida, elimínala porque no tiene ningún fin que tú no le permitas tener. Damos gracias a Dios por su palabra. Y ahora vamos a entrar en lo que son los sueños de Dios, que es nuestro mensaje central. Quiero comentarte que Dios habla su voluntad, su llamado, su propósito a través de diferentes tipos de sueños. Y vamos a estudiar a continuación algunos de ellos, por qué y para qué Dios usó los contextos de los sueños en su palabra. Vamos primeramente, si alguien quiere ir apuntando y deleitarse más tarde durante la semana, en estas ocasiones pueden hacerlo. Voy a decir el versículo, voy a esperar unos segundos y voy a parafrasear de ellos. Vamos a Génesis 23. Y en esta ocasión vemos cómo Abraham estaba siendo nómada. Dios lo había llamado y él por temor dice que Sara, su esposa, es su hermana. Y Dios pone un sueño en Abimelech, que era el señor de esas tierras, y le dice, no se te ocurra
tocar a la esposa de Abraham. Vino un temor sobre su vida y le reclama a Abraham al otro día. Dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? E incluso le regaló animales y le hizo algunos otros ofrecimientos en señal de temor de Dios, ya que Dios había defendido a su siervo, a su escogido, a su esposa, a través de un sueño de advertencia. Mateo 27:19, vemos a la esposa de Pilato, cuando Jesús estaba siendo juzgado, cuando los judíos querían que lo crucificaran. La esposa de Pilato se acerca y le dice, no tengas que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños. Es decir, estuvo en el estado del sueño, padeciendo por la vida de Jesucristo. Estamos viendo aquí como primer punto sueños en los que Dios advierte al pueblo o a otras personas. Mateo capítulo 2, versículo 13, vemos aquí cómo el ángel se le aparece a José en un sueño y le dice, vete a la tierra de Egipto porque quieren matar al niño. Así que tomó a su esposa, María, tomó a Jesús y se fueron a la tierra de Egipto algunos años. Eso estaba profetizado antes. Fue algo precioso ver cómo la profecía de Dios se cumple a través de un sueño y un ángel en la vida de José, guardando la vida de Jesucristo. Entonces vemos en estos primeros ejemplos sueños de advertencia. Ahora te voy a hablar de sueños de interpretación. La Biblia no habla de lo que estoy diciendo como advertencia, interpretación, profecía, cosas que estamos viendo. Sin embargo, yo decidí separarlos así para que sea más fácil. Guárdalos en tu corazón, apúntalos, estúdialos y puedes separarlos de alguna otra forma. Interpretación, repito, vamos a Génesis 40 y recordemos, este fue un mensaje hace como 3 semanas, los sueños que tuvo el copero y el panadero en Egipto que Daniel pudo interpretar. Es decir, tuvieron sueños y Dios le dio la oportunidad a José, perdón, de interpretarlos. Traían un fin, traían una palabra específica y fueron interpretados. Uno falleció y el otro, uno no fue colgado y el otro se fue reajustado en su posición laboral. Y por cierto, se olvidó de José, hasta 2 años después. Vamos a Génesis 41 y aquí vemos cómo Dios usó un sueño para guardar y salvaguardar a su pueblo y a más habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí vemos la opción de cuando Faraón tuvo un sueño de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y Dios revela a José el resultado de este sueño, que era 7 años de escasez, 7 años de abundancia. Así que gracias a Dios y a esta revelación, el pueblo de Egipto pudo salvaguardar alimentos durante 7 años de mucha provisión y bendición, guardando la vida de este pueblo y guardando la vida de otras naciones que vinieron a alimentarse, incluyendo el pueblo de Dios, que más adelante estuvo cautivo, ahí mismo en Egipto, pero recibió un tiempo, tierras, abundancia, provisión, hasta pasar un tiempo en el que ya no estaba José, ya no estaba Faraón y ya no estaban las personas que habían conocido y Dios había dado gracia para el pueblo de Dios. Vamos a Jueces capítulo 7, versículo del 13 al 15. Este es un pasaje precioso porque vemos que Gedeón tiene un llamado y se dice varón esforzado y valiente. Y sin embargo, pues no era esforzado y valiente, era un llamado profético, un llamado diciendo en fe que así iba a ser el corazón de Gedeón. Corazón fiero, un corazón valeroso. Sin embargo, no, en ese tiempo no estaba siendo valeroso. Le puso algunas condiciones muy humanas a Dios. Si tú estás conmigo, si tú vas a ir conmigo, si tú esto. Y Dios en su misericordia y en su amor y en su corazón lleno de bondad. Entonces le dice, si aún dudas, ve al campamento de los enemigos. Y llega Gedeón sigiloso y escucha en una de las tiendas que uno de estos hombres tuvo un sueño
Y dice la Biblia que el campamento enemigo estaba aterrado por la presencia del Dios de Gedeón y por Gedeón con los hombres que iban a venir a atacar al ejército. Así que Dios a través de un sueño había guardado a su pueblo porque había mucho temor. Y hubo una gran victoria a través de algo pequeño y Dios llevó todo el galardón y toda la honra como debe de ser. Entonces aquí vemos la interpretación de un sueño del temor de Dios que había puesto sobre el enemigo del pueblo. Vamos a Daniel capítulo 2 y aquí es del versículo 1 al 49. Y hubo un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor II en Babilonia. Este es un sueño tremendo con un fin profético hablando de imperios. Y de hecho, había hecho venir a todos los sabios y nadie le pudo decir su sueño. Había matado a todos los sueños. Y vemos que Daniel le dice, espera, déjame ir a orar. Y Dios, en su misericordia, le revela en otro sueño a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Son sueños que están por cumplirse más adelante. Asimismo, en Daniel capítulo 4, versículos del 5 al 18, Nabucodonosor tiene un sueño en el que hay un árbol muy grande y después es destrozado. Viene un enviado del cielo y dice, destrocen el árbol. Y eso estaba siendo emitido un juicio en contra de su vida. De la misma forma es interpretado por un siervo de Dios, algo tremendo. Entonces vemos sueños de advertencia, sueños de interpretación. Ahora te voy a hablar de algunos sueños proféticos. Génesis 28, 2:6 soñó Jacob una escalera en el cielo. Estábamos hablando de un llamado, de la provisión, de bendición de Dios. Recordemos que Jacob puso una piedra y dijo, este es Betel. Génesis 37, del 5 al 10, dice, José tuvo un sueño. Estamos hablando de José, el que estuvo en Egipto. Y vemos que sus hermanos, el sol, la luna, las estrellas, las espigas, se postraban delante de él. Recordemos que se enojaron y dijeron, ahora nosotros nos vamos a postrar a adorarte. Más adelante se cumplió ese sueño. Daniel capítulo 7 está hablando de las visiones en su cabeza mientras está en su lecho y lo relató principalmente. Sí, gracias. Lo relató y relató lo principal del asunto. En esta visión, en este sueño, visión nocturna, ve cuatro bestias, ve un anciano de días y ve un hijo del hombre recibir gloria. Es una situación profética, algo impresionante, una revelación de parte de Dios tremenda. Entonces vemos cómo Dios habla a través de los sueños de manera profética también. Sueños de llamado, vemos en 1 Reyes capítulo 3 versículo 5 que Dios se le apareció a Salomón en un sueño, le dijo, ¿qué quieres? Pide lo que esté en tu corazón. Y Salomón inteligentemente pidió sabiduría. Así que vemos plasmado en la palabra, en donde escribió Salomón, sabiduría increíble, situaciones preciosas. E históricamente vemos, a pesar de que la Biblia no lo marca, hay libros que ya dice, por ejemplo, hay uno que se llama El hombre más rico que jamás ha existido, hablando de Salomón, todo lo que Dios le permitió, de la gloria que le permitió Dios crear y tener, gracias a la sabiduría que Dios le concedió, recordando ese sueño. Vamos a Mateo 1:20. Dice, pensándole en esto, un ángel se le apareció en sueños y una vez más está hablando de José y de María. Y los sueños de bendición, por último, vemos que Dios le puso cuando estaba Jacob a punto de dejar a su suegro, que iban a hacer una separación. Dios habló en un sueño respecto a las cabras, a las ovejas, a Jacob, para que hubiera justicia y para bendecir su vida. Entonces,
vemos como resumen de los sueños que Dios da, que hay sueños de advertencia, sueños en los que guarda a su pueblo o a una persona de su pueblo a través de otra persona, guarda a la gente de cometer situaciones contrarias en contra de los hijos de Dios, sueños proféticos de interpretación, de bendición y de llamado de una manera directa o indirecta. Hasta aquí te puedo decir que el mensaje está interesante, que cambiará y ampliará nuestra perspectiva respecto a los sueños. Como te decía, yo no había prestado atención a cuántos versículos y hay más todavía que hablan de los sueños. Nada más quise ponerlos que me parecieron más relevantes. Entonces va a cambiar nuestra perspectiva respecto a ello, pero también hay que estar expectantes en nuestro corazón de pedirle a Dios respuestas, llanura, guianza a través de lo mismo. Y recordemos guardarnos de las acechanzas del enemigo cuando llegue a haber un sueño contrario. Quiero comentarte que los sueños de Dios se cumplen. Vemos los ejemplos de José, cuando era muy joven tenía los sueños proféticos de que sus hermanos se postraran delante de él a pesar de que lo odiaban. Y vemos el cumplimiento de esos sueños más adelante, cuando se postraban delante de él, cuando no lo conocían, no sabían que era su hermano José. Vemos el sueño que tuvo Faraón y Dios salvaguardó la tierra a través de ese sueño. Vemos a Salomón haber sido el hombre más rico que jamás existió, la sabiduría y la gloria que Dios permitió tener al pueblo porque se cumplió su palabra dada en ese sueño. Vemos a José, el padre de Jesús, guardando a su pequeño, guardando a María, la cobertura de Dios. Fue guardado el Hijo de Dios a través de los sueños, el llamado que tuvo José de no dejar a María por las tradiciones que había, sabiendo que estaba embarazada y no de él. Vemos la voluntad de Dios cumplirse, siendo expresada en un sueño y después siendo llevada a cabo. Quiero comentarte de estos tiempos, de estas narrativas, de ver un Dios poderoso y misericordia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia y que Él sigue hablando a través de sueños. Dice la palabra en Joel capítulo 2, y este mensaje fue predicado por Pedro en su primer sermón después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los cielos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Quiero comentarte que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Como dice aquí la palabra en Joel, y derramaré de mi espíritu, profetizarán, verán sueños, visiones, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Así que la palabra de Dios trasciende y es poderosa, es viva y eficaz. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, habrá guianza, habrá llamados, habrá llenura, habrá poder, habrá sanidad, habrá profecía, habrá sueños y habrá visiones. Quiero comentarte que Dios aún advierte a través de un sueño. Puede guardar tu vida, la vida de tus hijos. Hace algún tiempo, estoy hablando de hace algunas semanas, tuve un sueño en el que mi hija de secundaria iba a una reunión y me entregaron a mi hija en una cajita y que yo lloraba amargamente, que preguntaba qué le dieron, qué tomó y nadie sabía y toda la gente había desaparecido. Realmente fue un sueño que me turbó. Sin embargo, ella tenía 2 fiestas de celebración de 15 años que le habían invitado, así que extremamos las precauciones. No sabemos si Dios guardó a mi hija de algo, pero realmente yo lo tomé así. Dije, esto es un llamado de parte de Dios para guardar a mi hija, para extremar las precauciones. Y ahí está, buscando a Dios y de manera íntegra en su físico.
Dios también sigue hablando sueños proféticos. Dios sigue llamando siervos. Dios sigue usando los dones. Él no cambia. Él sigue usando el don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría para revelar sueños. Él sigue hablando respecto a bendición. Pídele a Dios que te dé, si estás buscando algún trabajo, algún emprendimiento, dile a Dios que te hable. Él puede responder a través de un sueño todavía. Él puede hacer un llamado ministerial. Recordemos que Él te da un sueño y que Él te prepara para llevarlo a cabo. Pasarás un tiempo de procesos, un tiempo de luchas, dificultades, pruebas. Entiende que no hay victoria sin una batalla. El día de hoy la palabra rema de parte de Dios para tu vida es preguntarte dónde están los sueños que puse en tu corazón. ¿Dónde están esos sueños que tuviste desde la infancia? ¿Dónde están los sueños que tuviste cuando fuiste salvo? ¿Dónde están los sueños previos al bautismo? ¿Recuerdas la pasión con la que ardía tu corazón cada vez que orabas? El deseo de servicio cuando el Espíritu Santo se movía en la alabanza. ¿En qué momento dejaste de luchar para conseguirlos? ¿En qué momento dejaste que Satanás te engañara y te convenciera de que no podías llevarlos a cabo? ¿En qué momento se apagó tu fe? ¿Dónde has dejado los sueños que Dios puso llamándote? El día de hoy quiero invitarte a que juntos pidamos a Dios que reactive esos sueños para que puedas trazar esa meta, para que el Espíritu Santo te guíe, que arda ese sueño en tu corazón nuevamente, que recibas la dirección, que recibas ese fuego, ese aceite nuevo en tu lámpara y que arda. Quiero invitarte a soñar sueños grandes. No se trata de lo que tú crees que puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de ti. Sueña sueños grandes. José, estando cautivo en Egipto, estando en el pozo, él no sabía lo que Dios tenía preparado para él, sin embargo lo dejó pulirse. Somos pasados por fuego. ¿Dónde dejaste los sueños? ¿En qué momento tropezaste y dejaste de luchar por ellos? Recordemos que David, que fue un hombre conforme a su corazón, posiblemente estando guardando las ovejas de su padre, también tal vez llegó a tener miedo del león, del lobo. Sin embargo, Dios no lo guardó de ese león o de ese lobo. Posiblemente muchas veces no queremos enfrentar esa situación, le decimos, Dios, guárdanos, Dios, guárdanos. Y posiblemente David lo hizo de esta forma: Dios, guárdame que hoy no venga un león, Dios, guárdame que hoy no venga un lobo, para no tener que confrontarlo. Sin embargo, cuando llegó el momento específico, Dios lo había permitido para pulirlo, porque enfrentó un gigante para la gloria de Dios y fue victorioso. Así que no te rindas ante las situaciones diversas, ante los problemas, ante los engaños del enemigo. Sueña sueños grandes. Pedro, siendo un pescador, fue llamado a ser un apóstol. Repito, no se trata de lo que tú creas que puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer contigo. Pablo, siendo un perseguidor de cristianos, llevó a cabo los sueños de parte de Dios y terminó sus días sirviendo al Dios Todopoderoso y predicando el Evangelio de Jesucristo. Hoy te pregunto, ¿dónde están los hombres como Elías, que entregaron su vida entera para servir al Dios Todopoderoso? ¿Dónde están aquellos que preferían ser quemados como Daniel en el horno antes de negar al Dios Altísimo? ¿Dónde están aquellos que prefirieron ser apedreados como Esteban ante el mundo? ¿Dónde están todos aquellos que han dejado todo por servir al Dios eterno? Iglesia, quiero invitarte a que sueñes sueños grandes. Déjate
rendir a la voluntad del Dios Todopoderoso. Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Este tiempo vamos a orar y el Espíritu Santo va a reactivar esos sueños. Va a reactivar esos sueños, va a reactivar esos llamados. No importa la edad, no importa cuántos sueños han pasado, cuántos años han pasado desde que dejaste de soñarlos. El Espíritu Santo, después de que escuches este mensaje, va a reactivar esos sueños durante los próximos tiempos de oración. Cada vez que entres en tu aposento y comiences a adorar, comiences a orar, van a arder nuevamente esos sueños. Así que este es un llamado a soñar. Este es un llamado a rendirte a la voluntad de Dios y a sus llamados, a sus propósitos. Y más adelante, esos sueños se convertirán en realidad porque Dios es un Dios que cumple. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu tiempo, por tu poder, por tu majestad y por tu palabra para la iglesia, por tu palabra para los llamados. Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, hablo vida, hablo fuego, hablo pasión, hablo entrega, hablo en rendición. Aquellos que han dejado sus sueños, que sean reactivados bajo el poder y la unción del Espíritu Santo ahora mismo. Sueña sueños grandes, iglesia. En el nombre de Jesús te bendigo y declaramos un tiempo que está por venir de pasión, de fuego y de los sueños de Dios.